Muy buenas tardes. Este día 25 de febrero del año 2011 tenemos el honor como IUS Ibero de presentar este nuevo proyecto llamado Ideas Ibero, en el cual el tema de hoy será una mesa en la que se tratará derechos humanos y las reformas sobre los mismos en México. A continuación quisiera que nuestros distinguidos presentes se fueran informando quiénes son uno a uno. Bueno, yo soy Miguel Rábago Norbeque y soy profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Yo soy José Luis Caballero Ochoa, profesor académico en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Yo soy Raúl Pérez Johnston, profesor de la Escuela Libre de Derecho. Es una pregunta para los tres, me gustaría que la fueran respondiendo uno a uno. ¿Qué opinan sobre los derechos humanos en México? ¿Cuáles creen que son sus deficiencias en el momento? ¿Y cuáles son las cuestiones positivas que encuentran en estos? Doctor Raúl. Bueno, primero que todo, tendremos que separar entre cómo se regulan los derechos humanos en México, cuáles son los procedimientos y la realidad, digamos, de las violaciones de derechos humanos en México. Creo que hay dos diferencias. Respecto al primer punto, creo que ha habido algunos avances no importantes, ha habido algunas normas que no hay que minimizar, porque a veces se tiende por la realidad tan cruda, digamos, de violaciones sistemáticas de derechos humanos a minimizar estos avances, como puede ser la Ley Federal para prevenir la discriminación, las leyes del Distrito Federal en el mismo sentido, la incorporación de normas de protección a comunidad, a sectores, digamos, particularmente en condición de vulnerabilidad, ¿no? Indígenas, mujeres, a través de diversas disposiciones federales y locales. Pero, por otro lado, tenemos esta gran reforma pendiente constitucional en la cual las leyes secundarias están separadas un poco del contexto constitucional, que sigue guardando un esquema clásico de garantías individuales, de poca incorporación de estándares internacionales, de poca apertura para la interpretación y unos mecanismos de protección ultra rígidos como el amparo, ¿no? Y las controversias y las acciones que, si bien también permiten algún tipo de juego sobre todas las acciones en materia de derechos fundamentales, pues son solamente accionados por sujetos privilegiados, digamos, del Estado. Eso sería el andamiaje, digamos, estructural legal de la situación de derechos humanos en México. Pero por otro lado está la realidad, que vemos asesinatos, digamos, en Chihuahua, de activistas de derechos humanos, en muchos lugares de la República, no nada más limitados a un lugar geográfico, hay potencialmente un gran número de violaciones en ciertas áreas particularmente conflictivas, pero podemos hablar de una situación, digamos, de violación sistemática de derechos humanos y de falta de investigación y de responsabilidad en estas cuestiones. Sí, pues yo creo que hay una gran esquizofrenia, ¿no? Es decir, es un material, un instrumento normativo y de apropiación para la liberación social al que se tiene, porque se tiene que apostar, pero al que no se le cree mucho. No hay, o se le tiene excesivo temor a la potencialidad emancipadora de los derechos humanos. Entonces, claro, tienen que estar vivos en el Estado, además de lo que dijo Miguel, desde luego, pero luego no tanto, ¿no? Es decir, tiene que haber ya la reforma penal para transitar este inquisitivo acusatorio con la oralidad en los juicios, pero mejor que no acabe de salir, mejor que no hay que hacer las reformas. Se tiene que armonizar la legislación nacional con la internacional en términos, por ejemplo, de jurisdicción militar, pero no sabemos cuándo ni hasta dónde, porque no conviene por el tema del ejército en las calles. Tenemos que obedecer estándares internacionales de protección de derechos humanos, pero mejor no. Este es un tema, claro, que causa mucha suspicacia, ¿no? Está la reforma constitucional en materia de derechos humanos lista para su aprobación en el Senado, llegó de diputados con un amplio consenso social, sobre todo, pero incluí todas las famosas preferencias sexuales, el miedo terrorífico al derecho internacional, ya que quién sabe qué va a pasar si abrimos la dimensión internacional del derecho constitucional. Entonces, a mí me parece absolutamente sincero lo que estamos viendo. Y claro, porque los derechos humanos son absolutamente incómodos y tocan intereses.
y la defensa de los intereses en sede de poderes fácticos o instituidos, pues sí conviene a quien está el gobierno y conviene pues, para evitar escrutinio público. Bueno, yo la verdad es que veo una dualidad muy importante. Primero, lo que es el ámbito normativo de los derechos humanos y por otro lado, como bien apuntaba también Miguel, el ámbito de su aplicación. Obviamente yo creo que las deficiencias de nuestro orden jurídico en cierta medida son bastante salvables, ¿no? Incluso por la vía de interpretación, viendo tantita voluntad política de los actores que pueden llegar a interactuar dentro de los cánones permitidos y medios de defensa establecidos por la propia Constitución. El tema, por ejemplo, de la incorporación de los derechos humanos en tratados internacionales, creo que hay salidas, ¿no? La Corte ha interpretado la supremacía de los tratados, o por lo menos la supralegalidad de los tratados frente a ordenamientos secundarios. Se ha posibilitado en algunos casos la interpretación de un bloque de constitucionalidad de estos derechos humanos establecidos en los tratados. Desde el punto de vista del catálogo mismo de derechos establecidos en la Constitución, no creo que falte mucho. Tampoco creo que lo que hay y esté deficiente no pueda llegar a ser interpretable desde el punto de vista de una mayor protección, desde un punto de vista garantista. Lo que yo veo con mucha más preocupación, y no solamente desde el punto de vista de la aplicación de la autoridad administrativa de violaciones sistemáticas de derechos humanos, es una terrible falta de voluntad en cierta medida, incluso de parte de la judicatura, de implementar estos mecanismos y estos instrumentos de derechos humanos para que realmente cumplan con su función protectora, ¿no? Yo creo que hay una terrible falta de cultura de legalidad de los derechos fundamentales, no nada más para hablar en términos de derechos humanos, y considero que en buena medida el principal problema que tenemos, más que normativo, termina siendo una cuestión relacionada con la aplicación de esas normas, ¿no? De la voluntad política de los actores involucrados para cumplir primero con la Constitución, con los tratados internacionales también, ¿no? Y de no permitir solapar o incluso dejar impunes todas las violaciones que estamos viendo en todos los ámbitos. De acuerdo. Considerando las tres respuestas, ¿cuáles consideran entonces que son las obligaciones del Estado para con sus habitantes en tema de derechos humanos? Podemos Primero, sí. Bueno, la reforma constitucional del proyecto ya aprobado, ahí pues lo dice muy claro, que la va a cocinar, prevenir, investigar, sancionar, reparar. Y claro, el tema de la reparación, que ha causado además mucha controversia porque en un primer momento no se incluyó en el primer dictamen de Cámara de Diputados, porque se presume entonces que el Estado en la sanción está como calidad punitiva, digamos, siempre, ¿no? Y te sanciona sin atender al tema de la reparación de las víctimas. Yo creo que estamos en un derrotero fundamental para profundizar el tema de la reparación. Y yo me centraría mucho en eso y las diversas modalidades, que finalmente está un gran pendiente en las sentencias, en las 5, especialmente 5 sentencias que hemos recibido sobre la Corte Interamericana desde Campo Algodonero, Radilla, las 3 últimas. Yo concuerdo, finalmente uno de los grandes compromisos está no solamente en hacer efectivos estos derechos fundamentales, sino en las dificultades intrínsecas que puede llegar a haber, uno, para su eficacia y dos, para poder asegurar que una vez que han sido violados estos sean reparados. En primer lugar, tenemos un catálogo muy vasto, ¿no? Que incluye no solo derechos individuales o esferas de libertad oponibles frente a las autoridades, sino que también tenemos un cúmulo de derechos sociales y colectivos reforzados por toda una serie de instrumentos internacionales en donde se establecen derechos económicos, sociales y culturales
que están muy lejos de ser cumplidos, ¿no? Obviamente ahí hay problemas muchas veces hasta presupuestales, no nada más normativos, ¿no? ¿Cómo vas a asegurar, por ejemplo, que todo mexicano tenga una educación de calidad? Olvidémonos de temas políticos, simplemente desde el punto de vista presupuestal, pues hay limitaciones, ¿no? ¿Cómo garantizas el acceso a la salud de calidad a todos los mexicanos? ¿Cómo le aseguras a toda familia que pueda tener acceso a una vivienda digna y decorosa? Ahora, desde el punto de vista de la reparación se vuelve esto todavía más dramático. Simple y sencillamente veamos hace unos cuantos años la reforma constitucional al artículo 113, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en donde pues, la intención es muy buena, pero ¿cuántas sentencias ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o en los estados en donde se condene al pago de determinadas cantidades por la actividad irregular del Estado? Entonces, y una vez que empezamos a ver la cantidad de violaciones que hay, no hay presupuesto que alcance. O sea, ya prácticamente ahora los funcionarios van a tener que eliminar hasta su propia nómina, porque en realidad cuando uno ve muchas veces la displicencia en el actuar de las autoridades y los daños que ellos pueden llegar a producir con una actividad negligente, pues el monto de la reparación se multiplica de una forma totalmente galopante, ¿no? Esto sin hablar incluso de temas, por ejemplo, relacionados con tratados internacionales como violaciones de libertades injustificadas, ¿no? Que pudieran llevar incluso también a una compensación monetaria conforme a la propia Convención Americana, ¿no? Creo que es muy importante la pregunta respecto a las obligaciones del Estado, porque repensar y, digamos, ponerlo en clave de estas obligaciones en clave de los estándares internacionales relativos a las obligaciones del Estado. José Luis las resumió bastante bien. Creo que el tema presupuestario que mencionabas es también un tema importante. Es más, hasta ahora, en el presupuesto de egresos, ¿no?, aprobado por la Cámara de Diputados, no había una partida específica para reparaciones en materia de derechos humanos, hasta que una organización que se dedica al seguimiento del presupuesto, ¿no?, fundar, hizo un gran cabildeo para lograr una partida, digamos, especial de reparaciones, pero de todos modos una partida que sigue siendo insuficiente para la cantidad de violaciones a derechos humanos que hay y la cantidad de reparaciones que tendría que haber. Pero hay otra cuestión más importante también, que tiene que ver también con el aspecto presupuestal de las reparaciones, que es la prevención. Yo creo, concuerdo bastante contigo, que el exceso de discrecionalidad, de falta, digamos, de responsabilidad administrativa de los funcionarios, crean una serie de violaciones, ¿no?, que acaban por ser, digamos, casi imposibles de resarcir. Ahora, también está la repetición por parte del Estado en contra de los propios sueldos de estos funcionarios, de la responsabilidad individual de esos funcionarios, que también habría que avanzar en ese tipo de cuestiones. Por otro lado, quitémonos la reparación patrimonial, porque a veces nos quedamos en la reparación patrimonial. La responsabilidad moral, ¿sí?, ética, administrativa, o sea, responsabilidad jurídica administrativa de los funcionarios cuando violan derechos humanos. La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece que como uno de los causales más graves para la inhabilitación, que es la inhabilitación más grande, ¿no?, y que tiene las multas más considerables, la violación de las garantías individuales de la Constitución. Hoy tenemos ejemplos patéticos como el exgobernador Ulises Ruiz, como el exgobernador Rubén Figueroa, como digamos, procuradores, subprocuradores, que ha habido, digamos, investigaciones serias, judiciales, no judiciales, sobre sus implicaciones en matanzas, en asesinatos, en violaciones, digamos, verdaderamente espeluznantes a los derechos humanos, y que no hay una sola, digamos, inhabilitación de estas personas. Es una cuestión que también habría que empezar a ver. Y segundo, también el propio Estado maneja mensajes contradictorios. El Estado federal y los estados, digamos, en las entidades federativas, ¿no? El tema, digamos, relativo a un discurso supuestamente de guerra contra el narcotráfico, digamos que todos los demás valores en una democracia están supeditados a un conflicto armado, ¿no?, que nos diga cuándo declaró la guerra a su propio pueblo este gobierno, ¿no? Parecería
tener un discurso en el cual se minimiza las obligaciones constitucionales de seguridad.